Hola amigos, buenos días. Este vídeo es un poco triste porque lo hacemos debido a que hace unos días tuvimos que eutanasiar porque no pudimos salvar a una perra que había ingerido un puñado de uvas. Entonces, bueno, pues el motivo del siguiente vídeo no es más que explicaros por qué no debéis dar uvas a los perros, ni por asomo, ni que sean poquitas ni que sean muchas, ¿de acuerdo? En el vídeo os lo cuento. Antes de seguir con el contenido de este vídeo, necesitamos pediros un favor. No es un favor económico, es simplemente que nos dediquéis unos segundos de vuestro tiempo y aquí en este siguiente sketch os explicamos cómo nos podéis ayudar al mantenimiento y crecimiento del canal. Muchísimas gracias de antemano y seguimos en el vídeo. ¿Por qué los perros no pueden comer uva? Pues bueno, en cualquier manual de veterinaria está descrito que la uva es un producto, un alimento a que nunca deba comer un perro. Nunca. Pero es que nunca. No conocemos el principio activo, también hay que decirlo, el principio activo que hace que las uvas sean tan tóxicas en los perros. Lo que sí que sabemos es que, aunque coman una pequeña cantidad de uva, estamos hablando de bueno, pues coman 30, 40 o 100 gramos, lo que sí que se produce es a continuación un incremento de la cantidad de nitrógeno y creatinina en sangre. El nitrógeno sube de forma sobre todo brutal. Y esta subida tan rápida de nitrógeno y de creatinina, la creatinina es un metabolito que procede del metabolismo celular del organismo, lo que provoca es una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda que tiene pocos visos de poder llevarse, de poder solucionarse, la verdad sea dicha. Y que ahora os contaré un poco los síntomas y cómo se da y demás, pero que tarde o temprano, incluso interviniendo rápido, puede ocasionar, como así nos ha ocurrido recientemente, la muerte de un perro, ¿vale? Nos preguntáis muchas veces, ¿mi perro ha comido uva? ¿Es grave? Pues de entrada no lo sabemos, porque no están definidas las dosis o cantidades que provocan ya un cuadro de intoxicación por consumo de uva. Para que os hagáis una idea simplemente, y os lo pongo aquí en un cuadro, las dosis. Pues una dosis de 2,8 miligramos por kilo de 2,8 miligramos de uva por kilo de peso en un perro ya se ha visto que pueden provocar una insuficiencia renal aguda. Luego, pues yo tengo compañeros que me dicen, no, pues yo me ha tocado eutanasiar a un perro que solamente por comer 4,7 gramos, es prácticamente nada, de uva, le tocó matar al perro. Es decir, es una cantidad muy pequeñita de uva. Y bueno, pues yo tuve un caso hace ya años que creo que fueron 6 granos de uva, solamente 6 granos de uva, mataron a un perro dachshund de 8 kilos, de 8 kilos y medio o así. ¿Me entendéis, no? Es decir, daros una dosis a partir de tal, no. Cero. Absolutamente nada. Y a poco que veáis que comen uva, acudir a un veterinario de urgencia. Luego os comentaré algunos tratamientos que podéis hacer en casa, pero de entrada, si vuestra economía os lo permite, ir rápidamente a un veterinario porque va a requerir un lavado de estómago de urgencia, pero urgentísimo. ¿Qué síntomas va a manifestar un perro intoxicado por uvas? Pues lo primero que tenéis que saber es que los síntomas no se van a dar de forma como uva y ya caigo. No. Los síntomas, por desgracia, se dan a lo mejor a las 6 horas, 7 horas después de que el perro ha comido las uvas. De manera que si no habéis estado presente, es normal que no sepáis ni lo que le pasa a vuestro perro. Imaginaos que se ha ido con el niño por ahí y otro amiguito llevaba uvas y le ha dado al perro y llega a casa y al cabo de esto era por la tarde, por la noche te llaman de urgencia, oiga, venga que el perro se me muere.
Los síntomas que más nos encontramos pues son vómitos, son diarreas, es presencia de semillas tanto en el vómito como en la diarrea, es una polidipsia, es decir, el animal tiene una sed pero brutal. Esto llama muchísimo la atención, la excesiva sed que tiene el perro. Pensar que le está provocando una insuficiencia renal, lo cual es lógico. Lógicamente tiene también una anorexia, es decir, una falta total de apetito, pero total, el animal no tiene ganas de comer absolutamente nada, y un dolor o una excesiva sensibilidad en todo lo que es la zona abdominal. En cuanto le tocas, el perro salta de dolor. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento, si os pilla en casa y no tenéis a mano un veterinario, provocarle el vómito, ya sea mezclando a partes iguales agua oxigenada y agua, metiéndole jeringuillazo por boca, agua con sal, también, lo que sea, pero hacerle vomitar. En la clínica lo que haremos es lo mismo, pero con un lavado gástrico. Y a posteriori, después de que le hayáis intentado hacer vomitar y ya no vomite más, de urgencia darle un tratamiento por boca con carbono activado, de manera que alguna de las toxinas que pueda tener todavía en el intestino no atraviesen ni pasen a sangre, agravando el problema. Luego nos preguntáis, pues en lugar de comer uvas verdes o de estas, ¿pueden comer uvas pasas? Es exactamente lo mismo. Las pasas no dejan de ser uvas deshidratadas. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna, salvo que tienen menos humedad. Por lo demás es lo mismo. Y el agua no es ningún tóxico. Con lo cual los tóxicos que provocan el problema que os he comentado va a estar igual en la pasa, encima más concentrado si cabe. Lamento haberos explicado este vídeo tan triste, no era mi intención, pero la verdad es que hoy no estamos mucho de ánimo. Simplemente recordaros que aquí os podéis suscribir al canal y aquí os dejamos un vídeo de costumbre para que lo veáis si os interesa. Que tengáis feliz día, cuidaros mucho y hasta luego.